Bueno, pues comenzamos con nuestra primera mesa. Le doy la bienvenida a Juan Jesús Sano, que tiene una maestría, máster, como decimos, por la New York University y es doctor por la Universidad de Granada. Actualmente es catedrático de la Universidad de Málaga en el Departamento de Traducción e Interpretación, donde imparte clases desde 1993. Ha sido director del departamento durante 6 años y co-coordinador del máster en traducción, y desde ahí vamos a empezar a entrar en materia, editorial de la Universidad de Málaga. Ha publicado diversos ensayos en el ámbito de la traducción, desde el manual de traducción hasta Shakespeare y sus traductores. También ha coordinado distintas antologías, entre ellas Traducciones y traductores de literatura y ensayo, 10 estudios sobre la traducción en la España del siglo XIX, la traducción como actividad editorial en la Andalucía del siglo XIX, y ha publicado además artículos en revistas especializadas de antologías sobre estudios de la traducción españolas y europeas, además de varias tesis, y también se distingue por sus traducciones de obras literarias. Se destacan entre estas las traducciones de Charles Dickens, Historia de 2 ciudades, que está en cátedra, Jane Austen, Persuasión, que está también en este editorial, Samuel Butler, El destino de la carne, publicado en Madrid por Alba, y Edith Wharton, El arrecife, que obtuvo el premio AEDAN de traducción en Madrid. Es miembro de la Asociación de Traductores Literarios de España desde 1997 y tiene un título, su ponencia, bastante sugerente y polémico desde antes de que comiencen a leerla. Es La traducción, zona de conflicto entre España y la América de habla castellana. Bueno, pues bienvenido, Jorge. Muchas gracias, doctora Alcán. Y yo quiero empezar agradeciendo la amable invitación del comité organizador de estos encuentros para participar en ellos, la ciudad de México. En mis breves conversaciones que he tenido hasta ahora con los miembros del comité organizador les he dicho que hacía 30 años que yo no venía a México. Yo era un estudiante en esos momentos, estuve un mes en México, he ido después a otros países de América Latina, pero no había vuelto a México. Por lo que, aparte de venir a este encuentro, esto ha sido un reencuentro emocional, afectivo, que sobrepasa lo puramente académico, por lo que me siento doblemente agradecido. Y he encontrado el país como lo dejé hace 30 años, creativo, acogedor, lleno de vida, a pesar de los problemas que hay aquí, que también tenemos en Chile. Bien, permítanme antes que comience que quizás el término zona de conflicto que contiene el título de esta conferencia pueda resultar excesivo, pero se lo cuento. Y que mi deseo es precisamente no tratar de exacerbar ese posible conflicto, sino todo lo contrario, tratar de razonarlo y distinguirlo en todo lo posible. Como quizás saben algunos de ustedes, yo ya hice otro trabajo sobre este asunto, apareció hace pocos meses, y ha sido bastante difundido, sobre todo en América de lengua castellana. Yo no voy a hacerme eco aquí de las reacciones que haya podido suscitar, no creo que ese sea el lugar, sino que he preferido reelaborarlo, precisando mis aportaciones y ajustándome a patrones teóricos de los modernos estudios de traducción. Quiero señalar asimismo que, como podrán ustedes deducir de mi exposición, mi conocimiento de la historia y de la actualidad de la traducción en Latinoamérica es mucho mayor en el caso de Argentina que en el de México, por lo que, en cierto modo, les pido disculpas de antemano. Es un vacío que tengo, que he tratado de solucionar, pero que verán ustedes que no está compensado con el conocimiento que tengo de Argentina. Bien. Empiezo retrotrayéndome en la historia al año 1927.
Esta es una revista que se publicaba en Madrid, la Gaceta Literaria, donde apareció el 15 de abril un artículo que se llamaba Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica. Un artículo cuyo contenido causó un auténtico revuelo en los círculos intelectuales hispanoamericanos de la época. En este artículo, el conocido escritor español de la época, Guillermo de Torre, decía, entre otras cosas, lo siguiente, y lo tienen ustedes arriba. Frente a los excesos y errores del latinismo, frente al monopolio galo, frente a la gran imantación que ejerce París cerca de los intelectuales hispanoparlantes, tratemos de polarizar su atención, reafirmando la abadía de España y el nuevo estado de espíritu que aquí empieza a cristalizar en un hispanoamericanismo extraoficial y eficaz. Frente a la imantación desviada de París, señalemos en nuestra geografía espiritual a Madrid como el más certero punto meridiano, como la más auténtica línea de intersección entre América y España. Madrid, punto convergente del hispanoamericanismo equilibrado, no limitador, no coactivo, generoso y europeo, frente a París. Reducto del latinismo estrecho, parcial, desdeñoso de todo lo que no gira en torno a su eje. Madrid o la comprensión leal, una vez desaparecidos los recelos nuestros contenidas en las indiscreciones americanas y la fraternidad desinteresada frente a París, o la acogida marginal y la lenta captación neutralizadora. El artículo terminaba con las siguientes palabras. Además de que ha servido tamaño estruendo verbalista, ¿cuál ha sido en el orden práctico su utilidad inmediata si nuestra exportación de libros y revistas a América es muy escasa? Estamos en 1927. En proporción con las cifras que debiera alcanzar, si el libro español en la mayor parte de Sudamérica no puede competir en precios con el libro francés e italiano, y si por otra parte la reciprocidad no existe. Esto es, que sigue dándose el caso de no ser posible encontrar en las librerías españolas, más que por azar, libros y revistas de América. Desgraciadamente esto sigue siendo cierto. He aquí algunos de los puntos concretos cuya resolución es urgente. Si nuestra idea prevalece, si al terminar con el dañino latinismo hacemos a Madrid, meridiano de Hispanoamérica, y atraemos hacia España intereses legítimos que nos corresponden, hoy desviados, habremos dado un paso definitivo para hacer real y positivo el real acercamiento de Hispanoamérica, de sus hombres y de sus libros. Este conocido manifiesto del meridiano fue contestado de inmediato desde América. Particularmente críticas fueron las reacciones que se produjeron en Argentina. Quizá una de las respuestas más duras fue la que ofreció el escritor Leopoldo Marechal desde la revista Martín Fierro con las siguientes palabras. Cito: nunca como ahora se ha tenido en Buenos Aires una noción tan clara de nuestros problemas. Nuestra nacionalidad, complicada con innumerables y diversos aportes raciales, ofrece en esta obra un espectáculo que jamás podrá concebir la bien ordenada imaginación de nuestros colegas españoles. Desde hace mucho tiempo, hombres que llegaron y que llegan de muchas lejanías comparten nuestro sol. La mayoría de los argentinos, refiriéndose a ellos, hablan de sus padres o de sus abuelos. Fin de la cita. Y el propio Jorge Luis Borges, también desde las páginas de Martín Fierro, decía lo siguiente, cito: Madrid no nos entiende. Una ciudad cuyas orquestas no pueden intentar un tango sin desarmarlo. Una ciudad cuyos estómagos no pueden asumir una caña brasilera sin enfermarse. Una ciudad cuyo Irigoyen es primo de Rivera. ¿Qué va a saber de la terrible esperanza que los americanos vivimos? Hay que enfrentar los hechos. Ni en Montevideo, ni en Buenos Aires, que yo sepa, hay simpatía hispánica. La hay, en cambio, italianizante. No hay banquetón sin su fuentada ítala de ravioles. No hay compadrito, por más López que sea, que no italianice más que Boscano. Fin de la cita. La polémica también llegó a México, pero en un tono muy distinto. Desde las páginas de Ulises, revista de curiosidad y crítica editada por Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, se califica de inocente utopía el planteamiento de Guillermo de Torre, pero también se recrimina a los porteños que se hayan pronunciado, cito, con más amor a Buenos Aires que justicia a España. Fin de la cita. Por otra parte, el escritor mexicano Jaime Torres Bodet, desde las páginas de la publicación costarricense Repertorio Americano, recrimina que España, en su afán por ocupar el escenario latinoamericano, cito, la parte de aquel que debiera reclamar el que ella merece, fin de la cita, es decir, el europeo. Pero también censura a los eruditos argentinos porque, cito, no se dicen una sola vez hispanoamericanos, fin de la cita. Podemos concluir, para resumir, a falta de otros matices que quizás sean necesarios,
que desde México se censura a ambas partes por igual. La hoy denominada polémica del Meridiano, en realidad la segunda, pues se había producido otra con anterioridad en 1845, ponía en evidencia en las primeras décadas del siglo XX una cuestión todavía no resuelta: el papel de España como foco cultural en la esfera intelectual de la América hispana. En este caso, exaltado torpemente hasta la exageración por de Torre, que curiosamente después se retractaría de sus palabras desde la propia Gaceta Literaria y que finalmente contraería matrimonio unos años más tarde, nada menos que con Nora Borges, hermana del escritor, y se exiliaría tras la Guerra Civil Española en Argentina. De Torre, uno de los fundadores de la editorial Rosara, falleció en Buenos Aires en 1971. Con el transcurso de los años, creo que no se puede decir que el prestigio de España como madre intelectual, he puesto madre entre comillas, ustedes no la ven, de las naciones hispanohablantes haya progresado demasiado, mientras que el de otros países europeos, como Francia o Gran Bretaña, probablemente se ha mantenido al mismo nivel de sus respectivas antiguas colonias. Las últimas incursiones económicas de España en América Latina, sobre todo el desembarco de grandes empresas como Telefónica, BBV, Santander o Repsol, entre otras, a partir de los años 90 del siglo XX, incluso han empeorado la visión que se tenía de España en países como México o Argentina, despertando viejos rencores que tachan de imperial y colonialista la supuesta actitud prepotente de estos entes multinacionales. En el ámbito cultural, cuando paradójicamente el intercambio de productos entre Hispanoamérica y España es mayor que nunca, de modo que puede decirse que existe un espacio literario transnacional para el castellano, resulta curioso advertir cómo el tono crispado de la polémica del Meridiano, en el que se cuestionó en su momento el pretendido liderazgo intelectual de España, ha resurgido hace poco tiempo para referirse a un asunto muy concreto: la lengua de las traducciones, que realizadas y publicadas en España se distribuyen y venden en la América hispanohablante. Estas traducciones, en su inmensa mayoría y con significativas excepciones como la serie Harry Potter, que mencionaremos más adelante, se venden en Hispanoamérica tal como se publican en España, es decir, en el denominado desde América castellano peninsular. Por este motivo vienen siendo desde hace unos años objeto de una crítica persistente, que procede tanto de críticos y traductores como del público lector en general. Tómense como muestra estos tres ejemplos que voy a leerles. Uno es el del traductor y presidente del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, Jorge Font de Brigger, quien, al glosar las traducciones procedentes de España en el mercado editorial argentino, comenta, cito: los españoles traducen ya no para el barrio, sino para la cuadra. De un lado está Borges y Pígea. En otras épocas de la ya dilatada historia de la edición local, propusieron un patrón de traducción enteramente local. Del otro, España, que nos hace hablar con la boca llena de butifarra y chorizo. Aún más revelador es el comentario del narrador, ensayista y crítico argentino Carlos Gamerro en su reseña de Ulises de James Joyce, traducido por los profesores españoles Francisco García Tortosa y María Luisa Menegas, destacados colegas de la Universidad de Sevilla. Cito: es un lugar común hablar de la fealdad de la mayoría de las traducciones hechas en España, especialmente cuando el argot asoma. Siempre me he preguntado por qué me deleita encontrar en una obra literaria modismos mexicanos, peruanos, colombianos, y me ponen los pelos de punta a los españoles. ¿Un caso de inconsciente, atávica, hermandad latinoamericana? No, más bien una cuestión de respeto. El argot español es guarango, no por procaz, sino por prepotente. Para los traductores españoles, eso que arrojan sobre la página no es su dialecto, es la lengua. Así, sin más, dialecto es lo que hablan nosotros. 8 siglos de historia, una serie de conquistas imperiales y el inquisitorial diccionario de la Real Academia respaldan ese permanente hábito de descortesía. España no sabe de hermandad, sino de maternidad. El traductor latinoamericano, en cambio, es consciente de estar traduciendo para una comunidad de hablantes heterogénea y es más cauto, esto es importante, a la hora de endilgarle sus formas locales a los lectores extranjeros. Fin de la cita. En parecidos términos, aunque no, en parecidos términos, pero no exactamente iguales, se expresa el traductor argentino afincado en Barcelona, Andrés Enenhaus, colega y amigo, al describir la reacción de sus colegas argentinos ante los traductores españoles presentes en el memorable congreso celebrado en Rosario, Argentina, en 2010. Cito:
Lo que mis atrevidos colegas argentinos querían decir en la jornada de Rosario, cuando se quejaron masivamente de las traducciones españolas y su creciente merma de calidad, era que para ese tercer lector, en tanto argentino, o peor aún por la vastedad, latinoamericano, la galleguez, el centralismo artificial, el hispanismo ortopédico de esas traducciones iba camino de tornarse ilegible. ¿Por qué? ¿Qué las hacía? ¿Qué las hace horrísonas al oído sudaca? Porque precisamente de oído y no de ojo se trata. El problema, a mi entender, no es tanto que se lean mal, sino sobre todo que suenan mal, que responden a otra lógica discursiva, no léxica sino prosódica. Lo que molesta de la palabra chaval no es, lo que molesta de la palabra chaval no es la cuestión hermenéutica, porque todo lector latinoamericano sabe lo que es un chaval. Del mismo modo que todo lector español sabe, aunque no lo apruebe en un texto traducido, lo que es un pibe o un chamaco. Sino la resonancia de un eco otro, y en el caso de las traducciones españolas que se leen actualmente en Latinoamérica, de un sello neoimperial, rubricado por una política económico-cultural de rehispanización a la que los sudacas, o no, que trabajamos en España, estamos alimentando con el fruto de nuestros tacúmenes. Bien, estas palabras ponen en evidencia un sentimiento que para mí va mucho más allá de los posibles efectos de las traducciones españolas. Revelan sin duda un malestar ante las relaciones de poder implícitas en ellas, expresadas en términos que ustedes han oído como prepotencia, conquistas, neoimperial o descortesía. De lo que puede deducirse que el iberocentrismo de las traducciones es para los autores que he citado solo un síntoma de una cuestión mayor, lo que nos hace cuestionarnos si el problema reside en la variedad lingüística empleada en estas traducciones. Y poder es precisamente la palabra empleada por el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez cuando critica las traducciones españolas de Las Mil y Una Noches en la revista francesa Cántara en su número de enero de este año. Con todo, la animadversión hacia las traducciones marcadas procedentes de España no parece tener ninguna repercusión en los índices de ventas. Hoy en día la América de habla castellana sigue siendo un excelente mercado para las editoriales españolas, sobre todo los grandes grupos, Planeta, Santillana, Ediciones B. Y tras el descenso de venta de libros acaecido en España debido a la crisis económica, y quiero decirles que ayer se dijo y leí en la prensa española que en España han descendido las ventas de libros a niveles de hace una década. Pues puede afirmarse sin ninguna duda que el mercado americano es uno de los que sostiene en la actualidad los grandes grupos editoriales españoles. Posiblemente sería un mercado mucho más importante, yo diría que el más importante, si los índices de lectura en América Latina se elevaran por encima de las cifras actuales en los próximos años. Aunque en esta expansión editorial ha sido decisiva la absorción de editoriales autóctonas filiales y se supone de los rasgos específicos de los lectores americanos, este proceso de americanización editorial, como ya he señalado, no ha incluido los libros traducidos. No se puede pensar en español y querer vender en América Latina, dijo el editor Enrique Folch en el 17º encuentro sobre la edición en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y sin embargo las traducciones no han sido en la práctica objeto de localización lingüística alguna. La actitud de los argentinos, pero sobre todo, pero también de otros países de la América hispana e incluso de la propia España, pone de manifiesto en principio dos aspectos clave. Uno es la omnipresente intolerancia lingüística, en clave nacionalista, que fustiga sin cesar las diferencias entre las variantes de una misma lengua, y esto sucede a ambos lados del Atlántico. Los comentarios citados antes, más inefables que concretos, parecen ir por este camino. El otro es el papel axilar y subordinado de la traducción, que explica que no se cuestionen las obras de creación, como las películas y libros procedentes de España y América en uno y otro ámbito, pero sí las traducciones. En relación al primero, hay que decir que tampoco en España somos ni mucho menos ajenos al asunto. Nora Gattelli, profesora argentina afincada en Barcelona desde hace muchos años, escribía el año pasado en las páginas del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Leo: la historia de los desdenes y el debate en torno a la propiedad de la lengua, que es también la propiedad de las editoriales, los medios de prensa y las multinacionales, suele congelar en la posición de esclavo al traductor argentino. Se fija así el retrato del nunca del todo asimilado americano a los usos españoles, el ofendido acopiador de insultos o el necesario detector de todas las mascaradas y apropiaciones que a través de adaptaciones y torpes variaciones léxicas han convertido en artefactos ilegibles pseudo-españoles traducciones argentinas de la época dorada de la tradición rioplatense. Se refiere aquí Gattelli a una muestra del ya mencionado nacionalismo lingüístico de España,
el proceso obligado de normalización de las traducciones argentinas, cuyos derechos se adquirieron para ser publicadas en España, llevado a cabo en las editoriales españolas de los años 70 y 80. Textos traducidos por eminentes traductores como Victoria Ocampo, Estela Canto, Juan Rodolfo Wilcock, Enrique Bezzoni, Floreal Macía, entre otros, fueron revisados y corregidos siguiendo la norma del castellano en España, eliminándose prácticamente toda huella, por pequeña que fuera, de la variedad rioplatense. Uno de los casos más sonados y más criticados fue la revisión que se hizo a Ulises Joyce, traducido por José Sala Subirats, publicado por Planeta en Barcelona en 1998. No tengo noticias de que las traducciones procedentes de México se sometieran también a este proceso, pero esta cuestión, por mi parte, está por investigar. La corrección llegó a extremos ridículos. Y así, por ejemplo, en la versión publicada en España de la novela de Raymond Chandler, El simple arte de matar, publicada antes en Argentina, se corrigen expresiones netamente argentinas como escritor alguno puede complacerlos a todos, por ningún escritor puede complacerlos a todos. Tenés demasiado dinero, por tienes demasiado dinero. O una viejecilla con delantal de mucama, por una viejecilla con delantal de sirvienta. Pero también de forma inexplicable, cubiertas innecesariamente chillonas por cubiertas innecesariamente estridentes. Un asesinato siempre se descubre por un asesinato siempre es descubierto. O un hombre tan hermoso por un hombre tan guapo. Creo que es importante decir que este asunto está comenzando a investigarse en España desde el ámbito de los estudios de traducción y puedo citar aquí dos trabajos presentados recientemente por alumnas de mi universidad que versan sobre las revisiones hechas en España a las traducciones de la novela The Heart of the Matter de Grimm y de la pieza teatral de Albert Camus de Posseté. Estas dos obras fueron traducidas en Argentina por Juan Rodolfo Wilcock y Victoria Ocampo respectivamente, con los títulos El revés de la trama, es el libro que tienen abajo, y Los poseídos, que es el libro que tienen a su izquierda. Pues bien, estos libros también fueron sometidos a corrección por revisores encargados de las editoriales españolas que los publicaron. Puedo decir aquí, a la vista de los estudios realizados, que gran parte de la labor de corrección fue sumamente arbitraria. Es decir, no responde a criterios definidos como podría ser la comprensión de la otra variedad lingüística por parte de los lectores españoles. En otras palabras, se trata en gran medida de correcciones gratuitas que en Los poseídos, título que inexplicablemente fue cambiado en la edición española por Los posesos, ascendería más o menos al 70% del total. Estoy hablando de las correcciones gratuitas. Y que solo pueden explicarse, y esto sí es interesante porque es una cuestión laboral, porque el revisor, a quien contrataron para hacer esa revisión, quiso justificar su trabajo todo lo posible mediante correcciones del todo innecesarias. Resulta curioso que en las traducciones de Julio Cortázar, como Vida y extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, escritas por él mismo, publicada en España por Lumen en el 75, no hay diferencias entre la edición argentina y la española, quizá por tratarse de un escritor prestigioso y por tanto intocable. Lo cierto es que desde la época de las traducciones argentinas, que coinciden con los años de intensa actividad traductora también en México, sobre todo en el marco del Fórum de Cultura Económica, los traductores de aquel país han procurado utilizar de lo posible un castellano neutro, desprovisto de marcas dialectales, denominado también a veces castellano culto, que facilita la lectura a lectores de todo el ámbito hispanohablante, aunque se pierdan matices significativos presentes en el texto de origen. Del mismo modo, por lo que he podido saber, en el caso mexicano, las traducciones del fondo, al menos las de aquella época, se traducían a una norma universal del castellano, según la cual se eliminaban todos los regionalismos. Estoy citando el libro de Díaz Arciniega sobre la historia del fondo. Aunque pienso que este asunto, sinceramente, necesita también de mayor investigación. En todo caso, esta decisión constituye una verdadera norma en el sentido descriptivo propuesto en su momento por Gideon Toury, extrapolable con recurrencia a partir del análisis de las traducciones y que en algunos casos está prescrita por las propias editoriales. Ello ha supuesto, en el caso particular de Argentina, la renuncia deliberada a formas idiosincráticas de la lengua hablada como el voseo y su conjugación especial a favor del tú, que en Argentina solo se utiliza la lengua escrita. Esta nivelación de la lengua tuvo lugar en un determinado periodo de la historia cultural de Argentina, la década de los 30, época en la que Buenos Aires se convirtió en el núcleo más importante de la industria cultural de todo el ámbito hispanohablante.
En el caso de México, no tengo noticias de que la norma universal exenta del regionalismo se pusiese nunca en cuestión, y al parecer la siguieron tanto los traductores mexicanos como los exiliados españoles que trabajaron para el fondo, u otras editoriales como Séneca, entre los que se encuentran nombres tan señeros como los de Manuel Sánchez Sarto, Eugenio Imaz, Wenceslao Roces, Juan David García Vaca o Antonio Alatorre, y más recientemente Juan José Utrilla, Eduardo Suárez y Carlos Gerhardt, entre otros. Es cierto que en la historia de la traducción en Argentina ha habido y sigue habiendo excepciones a esta norma, y que algún traductor se ha quejado abiertamente de ella. El propio Borges explicitó en algún escrito su rechazo a este, cito, español gaseoso, abstraído, internacional, sin posibilidad de patria alguna, fin de la cita, que en definitiva es una lengua desterritorializada, aunque favorezca la alta entropía del castellano en el sentido que le da a esta palabra el lingüista francés Louis-Jean Calvet. Entropía se entiende aquí como capacidad de los hablantes de una lengua para utilizarla en territorios muy diversos y alejados entre sí. Y el español es una de las que tiene más entropía en el mundo. He tenido ocasión de referirme en otro lugar a las versiones transculturadas al castellano rioplatense de obras de Shakespeare, como las de Rafael Esquirro o Miguel Ángel Montesanti. Ahí tienen ustedes la edición de los sonetos de Shakespeare, Solo vosotros vos, traducidos al castellano rioplatense por Miguel Ángel Montesanti. Y he señalado antes que en el caso de las novelas de la serie Harry Potter se han hecho 3 versiones, una para España, otra rioplatense y otra para México Caribe. Tengo que decirles, y eso ya lo saben los miembros del comité organizador con los que hablé ayer, me parece, que yo he intentado buscar esas ediciones mexicanas aquí de Harry Potter y yo solo he encontrado las versiones publicadas en Madrid. No sé qué ha pasado con las mexicanas. He estado en una librería y me gustaría llevarme un ejemplar de una traducción mexicana de Harry Potter. Perdón por el inciso. Estos intentos de transculturalizar la lengua española referidas a un país concreto, esta es en Argentina, se hicieron también en los años 40. Estos fueron algunos experimentos que se hicieron en Argentina con algunas novelas de la colección Serie Negra de la editorial Tiempo Contemporáneo, que se publicaron después en España, como he dicho, y que fueron en gran medida corregidas. Bien, no obstante, las reacciones del público argentino a las traducciones rioplatenses no son ni mucho menos unánimes. El profesor y traductor Montesanti, al que ya me he referido, autor curiosamente de esta versión rioplatense y de otra escrita en castellano peninsular, y esto es sumamente inédito en un traductor que publique 2 versiones de su misma obra, titulada A sonetos de Shakespeare, esta Solo vos sos vos, menciona en el prólogo de Solo vos sos vos que los rasgos lingüísticos propiamente argentinos, como el voseo que emplea en su traducción, y que no es el único, son parte de una estrategia global, la de parodiar el texto de Shakespeare, tal como se ha hecho en otras lenguas. Lo cito. El concepto de parodia y de autoparodia aplicado a los sonetos ofrece el sustento más sólido para el experimento de traducción que proponga. Fin de la cita. Esta aseveración parece quedar confirmada cuando hace poco más de un año el propio Montesanti ha publicado otra traducción, a mi juicio brillante, de otra obra de Shakespeare, en este caso del poema dramático La violación de Lucrecia, sin incorporar rasgos rioplatenses. A este respecto, el propio traductor señala, cito, he realizado una traducción experimental de los sonetos al castellano rioplatense. La presente puede interpretarse como un alejamiento de aquel camino y, en consecuencia, un reincidir sobre mi primera traducción de los sonetos. Puedo aducir que la traducción debe ser entendida como proceso. Si los matices humorísticos de los sonetos pudieron inducir a un tratamiento paródico, me refiero a mi segunda traducción, la ausencia absoluta de tales matices en Lucrecia no lo autorizan, al menos en este estadio de la recepción del texto de Shakespeare. Los sonetos tienen mucho de comedia, Lucrecia es pura tragedia. Fin de la cita. Esta justificación parece tener un eco en algunas de las críticas realizadas a la versión rioplatense de los sonetos. En general, todas ellas favorables. Y puedo decirles que yo estuve en la presentación del libro en La Plata y fue una presentación muy cálida, muy acogedora. Parecía que el público estaba muy a favor de este tipo de traducciones. A la vista de estas críticas, no veo motivos, sinceramente, para poder afirmar que las versiones rioplatenses pudieran ser en el futuro las preferidas por el público argentino. Si bien las recientes adaptaciones específicas de Harry Potter podrían ser una muestra de
de que desde un punto de vista estrictamente comercial, la producción de distintas versiones de una misma obra puede constituir una opción rentable en proyectos de gran envergadura. En España, por el contrario, nunca se ha renunciado a reflejar la variedad nacional en las traducciones literarias. El caso del ensayo es distinto, pero no voy a entrar en él. Y por eso los textos traducidos en España suelen reproducir el castellano hablado en la península. Y dentro de él, y esto quiero decirlo con mucho énfasis, dentro de él, la variedad septentrional del castellano, en otras palabras, de Madrid para arriba, que es el modelo indiscutido e indiscutible. Y lo que es más importante, sus lectos, sobre todo las jergas juveniles, sexuales o profesionales, sean o no familiares a los lectores del otro lado del Atlántico. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en España se enseña a traducir y se traduce al castellano de España, sin que la universalidad de nuestra lengua y la posible comprensión de este castellano por usuarios no españoles sean, por lo general, elementos tenidos en cuenta a la hora de valorar una traducción. Por tanto, esta es la norma en el sentido de Turing mencionado antes. Y esto desde América es una dejación que se interpreta, lógicamente, como actitud colonialista o hegemónica, pues da la sensación de que en España ni traductores ni editores son capaces de ver más allá de su variedad lingüística. Intentaré ahora explicar brevemente el porqué de esta situación. Ya en el año 2000, Juan Gabriel López Guix y Pilar Orero señalaron en su edición de su trabajo La edición y la traducción de la literatura inglesa en España lo siguiente, y cito, y esto lo pueden ustedes también leer. De cara a los traductores, el resultado de esta gran apuesta por la minimización del riesgo y el consumo fácil es el fortalecimiento de la concepción del traductor como ser inexistente. El tipo de literatura al que se enfrenta no le exige en ningún momento la toma de decisiones arriesgadas. Por el contrario, se le exige desde el propio texto y desde los departamentos de corrección de las editoriales un compromiso ciego con la legibilidad. Este fenómeno refuerza, por una parte, la identificación entre legibilidad de la escritura y excelencia de la traducción. Y por otra, la confusión popular en torno a la figura del traductor, su falta de reconocimiento como agente generador de valor literario. Para ilustrar este compromiso ciego con la legibilidad y, en cierto modo, la política conjunto de normas de traducción que se sigue hoy en España, me he permitido reproducir este ejemplo que el profesor e investigador brasileño Walter José Costa incluye en su trabajo Traducción literaria y variedad hispánica. Y esto lo deben tener en una fotocopia que se ha distribuido, ¿no? Sí. Estas muestras proceden de dos traducciones de Bartleby, de Herman Melville, la de Eduardo Chamorro, publicada en Madrid por acá en el 83, y la de Borges, que es la que tienen a la derecha, publicada en Madrid por Ediciones Siruela en 1984. Les voy a dejar un minuto para que las lean y enseguida continúo. Bien, y si me permite continuar, les digo mis conclusiones sobre la traducción. Primera, me refiero siempre a la de Chamorro, que es la del centro. La primera, la de Chamorro consta de 52 palabras, más o menos las mismas que el fragmento original, que consta de 55, pero mucha más que la versión de Borges. Eso es fácilmente visible. Sigue con, me refiero a Chamorro, sigue con escrupulosidad el orden de palabras del original, a diferencia de la versión de Borges. No se permite omisiones. Borges reduce the nature of my applications a actividades. No traduce el número de años, no traduce what would seem. La única excepción es que traduce brought me into more than ordinary contact por frecuentar. Y por último, me refiero de nuevo a la de Chamorro, añade un elemento nuevo que no está presente en el original. Traduce low copyists, o scriveners por escribientes, pendolistas de bufete o amanuenses. Es decir, añade una palabra
pero más bien para reforzar y dejar definitivamente claros los significados de las demás. Y quiero decir en este momento algo muy atrevido. Yo creo que si la traducción de Borges se presenta ahora mismo a un editor español sin que se sepa que es Borges, la va a corregir. La va a corregir indefectiblemente, porque una de las cosas que va a pensar es que la palabra se la traducción. No vamos a volver a este tema que sería muy complicado de tratar aquí, pero simplemente esto es una muestra. Este compromiso ciego con la legibilidad, por supuesto la de los lectores españoles, es el que obliga también de manera tácita a los traductores a aplicar la norma de naturalización para traducir textos foráneos, recurriendo a los correspondientes del castellano peninsular, lo que explica la usual presencia en las obras traducidas de voces y expresiones argóticas netamente españolas. Gilipollas, chorrada, pijo, canguro, para más inri, son ejemplos que aparecen en la página web Iberiado, dedicada curiosamente a descifrar los términos incomprensibles contenidos en las traducciones procedentes de España. Lo pueden ver en internet. Un ejemplo reciente de Iberiado, en concreto un párrafo extraído de la traducción de El almuerzo desnudo, The Naked Lunch, de William Burroughs, es el que tiene también en la hoja. Es otra traducción que realizó Martín Lendínez para el Anagrama en 1989 y me parece suficientemente significativo. Como ven, el texto es sumamente difícil y complicado de traducir. Es William Burroughs at his best, y en The Naked Lunch, pero, en fin, lo que quiero es que se fijen en la traducción hecha en España, en esta mímesis de la oralidad del español de España, para traducir el inglés de Burroughs. ¿Qué hijo? ¿Ya has echado el palo? Debuten. La fulana me abrió la puerta, le dije que quería pegar un palo y le soltó los 20 machacantes. Subimos a su cuarto y se puso en pelotas. Yo salí de la arena y le eché un palo del copón. Y la tía empezó a armar semejante Cristo que tuve que coger un zapato y machacarle la sesera. Bien. Les digo, porque no me voy a detener más aquí, la voy a enviar en Iberiado, que esa traducción que insisto, es muy difícil, sonaría también extraña en ciertas partes de España. Por ejemplo, en Málaga. Nosotros no utilizamos copón. Raramente utilizamos debuten. Entonces, mientras el estándar madrileño o catalán, atención, castellano-catalán, el castellano que se habla en Cataluña, ¿no?, se desliza en las traducciones publicadas en Madrid y Barcelona, otros lectores peninsulares no tienen tanta suerte. Desde 2000 han ocurrido muchas cosas en el mundo de la traducción en España que en mi opinión no han hecho sino reforzar lo dicho hasta ahora. La creación de licenciaturas en traducción e interpretación en las universidades españolas a partir del 92 ha engrosado el número de traductores profesionales que trabajan en un mercado precario y fluctuante, sobre todo para aquellos, los menos, que se dedican a la traducción literaria. Esta precariedad obliga a los traductores editoriales españoles, que en su inmensa mayoría no son ni escritores ni creadores, sino simplemente traductores, a cumplir estrictamente con las normas editoriales establecidas, todas las cuales apuntan a este compromiso con la legibilidad. Un compromiso, me atrevo a decir, que también las universidades españolas refuerzan al premiar la naturalización como recurso por encima de otros posibles entre los estudiantes de traducción. Hace unos meses, el traductor español Gabriel Ormaechea se preguntaba acertadamente a este respecto en la página de la revista Trujamán, la revista electrónica del Instituto Cervantes sobre traducción, dónde estaba la frontera entre lo coloquial y lo castizo, y si expresiones netamente españolas como echar un capote, armarla de San Quintín o acabar como el Rosario de la Aurora, que yo no sé si ustedes las entienden aquí, por muy expresivas que sean, no debían eliminarse o dosificarse en las traducciones. Pasamos ahora al segundo aspecto mencionado antes, la consideración de la traducción como texto secundario o ancilar, que en efecto permite su cuestionamiento hasta extremos mayores que el que se podría aplicar a las obras de creación. En la moderna teoría de la traducción se acepta ya plenamente que la traducción no es un proceso binario, sino que está sujeto a múltiples interpretaciones y por ende reescrituras distintas.
Cualquier texto traducido es susceptible de ser retraducido. Y el concepto de retraducción, en el sentido que le dio en su momento Antoine Berman, surgió para explicar la multiplicidad de versiones existentes en casos como los de autores canónicos como Shakespeare, o los grandes clásicos, o textos sagrados como la Biblia, e indagar en los motivos y causas de esa proliferación. Una de las causas esgrimidas es el supuesto envejecimiento de las traducciones, que justificaría la reescritura periódica de versiones anteriores a una obra anterior. Mientras que los originales no envejecen, las traducciones sí. Pues bien, otra de las causas que podríamos aplicar al caso que nos ocupa, hasta ahora no contemplada en la teoría de la retraducción, sería la supuesta extrañeidad de un texto traducido a una variedad lingüística ajena a la utilizada en un ámbito concreto. Por ejemplo, las traducciones a la variedad española en el ámbito argentino o las traducciones realizadas en Francia a la variedad europea del francés en Quebec. Esta característica, que chocaría con las expectativas del público lector al forzarlo a aceptarlas los ajenos a su variedad lingüística, propiciaría teóricamente una traducción nueva o una revisión de la traducción ya realizada para adaptarla a dicha variedad, tal como se ha hecho con la serie Harry Potter ya mencionada. O como se hizo, como han visto ustedes, con las traducciones argentinas en España en los 70 u 80. Y como se ha hecho también, y este es un ejemplo que quiero dar porque es más próximo a ustedes, con la novela de Sandra Cisneros, The House on Mango Street, que fue primero traducida en España, cuya traducción no fue del agrado de la propia Sandra Cisneros, y ello obligó o hizo que se encargara otra traducción a Elena Poniatowska, que es la que finalmente se ha leído, o sea, más o menos en México. Insisto en que este es un caso supuestamente nuevo dentro de la teoría de la retraducción, e insisto en que esto podría ser prácticamente único en las lenguas occidentales, porque este problema no existe ni en francés ni en inglés. Para terminar, me gustaría esforzar la aplicación de dos modelos teóricos vigentes en la teoría de la traducción contemporánea para describir conceptualmente el asunto de las traducciones españolas en Hispanoamérica. Verán como los dos, en cierto modo, son complementarios. Si bien insisto en que todo esto requiere de mayor atención investigadora. El primer modelo es el polisistémico, de naturaleza estructural y de heredero del formalismo de uso. Dentro de este paradigma se sostiene que si las obras traducidas ocupan una posición central en el polisistema literario, los traductores no sienten la necesidad de adherirse a los modelos de la cultura meta, lo que da lugar a traducciones adecuadas, en el sentido expresado por Turi, es decir, cercanas al texto de origen. Pero si por el contrario las traducciones ocupan una posición periférica o secundaria, los traductores tienden a basarse en los modelos nacionales a la hora de traducir, dando lugar así a traducciones aceptables en la lengua y cultura meta, que tienden mucho más a recurrir a la naturalización como norma predominante. Podríamos decir que en España el polisistema literario, antiguo, poderoso y en muchas ocasiones en la historia aislado, se nutre de su propia sustancia y refleja más bien la segunda opción, lo que explicaría también este recurso a la hora de traducir y de enseñar a traducir. Por el contrario, en Argentina, no lo podría decir con tanta seguridad en el caso de México, el polisistema literario, mucho más joven que el español, tradicionalmente se ha dejado influir mucho más por la literatura traducida. Ello podría explicar la preferencia por una lengua de traducción en Argentina y en Hispanoamérica en general, menos marcada dialectalmente por su nacionalidad que la española, e igualmente menos encorsetada por criterios de domesticación. La gran paradoja es que en la actualidad las traducciones que ahora se ven en América proceden en su gran mayoría de España y son portadoras de elementos propios del polisistema español, extraños, aunque no del todo ajenos a los polisistemas americanos. Estos serían, por lo general, menos refractarios a importar modelos foráneos y compartirían políticas de traducción mucho más conscientes de la dimensión internacional del castellano, sustancialmente distintas a las del polisistema español. Por consiguiente, se puede concluir que buena parte de la literatura extranjera que se lee en América, en castellano, se traduce en España bajo leyes y normas de traducción españolas, surgidas en función de los lectores de nuestro país, lo que colisiona con las expectativas del público lector hispanoamericano. Todo lo cual, en términos de Gautier, podría definirse como una incapacidad del texto traducido por transmitir la ilusión del original, y condiciona en gran medida la percepción del público americano de la literatura extranjera, porque está basada por el Tamis español. El segundo modelo teórico, el sociológico, dibujaría un panorama distinto, mucho más prosaico, me temo.
Si nos centramos, por ejemplo, en el campo literario argentino, siguiendo el concepto de Gautier, podemos comprobar que está perfectamente asentado, consolidado desde el XIX, que goza de una rica historia propia y que posee rasgos específicos, entre ellos el decisivo papel que en su configuración ha jugado la traducción. Y esto lo define como uno de los más importantes en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, el subcampo de la traducción literaria, que tuvo momentos de esplendor en los años 30 y 40 del siglo XX, se encuentra debilitado desde entonces por razones históricas y financieras. Se trata, por cierto, de un ámbito dotado de amplio capital cultural, en Argentina, pero también aquí, por lo que estoy viendo, donde se imparten o se van a impartir grados y posgrados en traducción, y donde la traducción es una profesión dotada de formación específica. Además, desde el punto de vista profesional, los traductores argentinos y mexicanos tienen también foros y asociaciones propias. Existe, pues, un claro desfase entre campo y subcampo, campo literario, subcampo de la traducción literaria, que es percibido por todos los agentes implicados, causado, entre otros motivos, pero quizá es el más importante, por un poder económico foráneo. Los grandes grupos editoriales españoles, hasta ahora los únicos capaces de comprar derechos de traducción de obras extranjeras para todo el ámbito hispanohablante, que a su vez encargan sus traducciones a traductores españoles, cuyo hábitus, como hemos visto, les lleva a traducir siguiendo las normas establecidas. Este poder estaría impidiendo al subcampo argentino, mexicano, en este caso, desarrollar todo su potencial. Desde este punto de vista, el ataque a las traducciones españolas, basándose simplemente en sus características como traducciones, no sería más que un pretexto de naturaleza cultural, que se escribe como motivo sin demasiado fundamento, pues el argumento de fondo sería la pugna por aumentar el capital cultural y por ende financiero de las industrias traductoras americanas en el mundo hispanohablante. Una aspiración muy legítima que de momento no ha podido ser satisfecha y a la que la industria editorial española, para mí, de modo inexplicable, no ha prestado demasiada atención. En todo caso, como señala el profesor y traductor español Carlos Fortea, actual presidente de ACE, en su trabajo publicado en Tujamán, Las dos orillas, se trata claramente de una cuestión editorial, en la que la mano de obra, los traductores, poco tenemos que ver. Cito: si se producen prácticas de signo imperial, no proceden en nuestro sector de los profesionales que traducimos, sino de aquellos que nos contratan. Y en contra de esas prácticas y de quienes las fomentan, debiéramos estar todos, en vez de discutir, unidos, pues ellos contemplan nuestra desunión frotándose las manos. Fin de la cita. El prestigioso traductor español Miguel Sáenz, que ya ha sido citado, pedía hacía unos años desde Argentina consideración recíproca para toda buena traducción realizada a uno u otro lado del Atlántico. En otras palabras, el empleo de un buen castellano de cualquier procedencia debería ser aceptado por todos los lectores del ámbito hispanohablante. Pero estas palabras, en mi opinión, no dejan de ser siempre buenos deseos. Si se examina la compleja maquinaria editorial que controla la publicación y distribución de traducciones y los intereses financieros derivados de esta, para los que el castellano como lengua de traducción no es, o al menos no lo ha sido hasta ahora, un aspecto importante. Perdone que me cite a mí mismo, pero yo en Trujamán ya también hace unos meses, dije que solo la edición digital, que elimina el papel y los problemas de difusión y distribución de obras, y por tanto de traducciones, podría permitir al final que el lector eligiera la traducción que más le convenciera, con independencia de su procedencia y de la variedad de castellano que se empleara. Al menos, este matiz es importante, en el caso de las obras exentas de derechos de autor y en aquellas con derechos de traducción más asequibles. Otro asunto son los éxitos de ventas, que con toda seguridad, de momento, seguirán siendo traducidos por las editoriales con mayor poder económico, siguiendo los criterios establecidos por ellas. Y termino ya. Resulta ciertamente curioso que la traducción, que es de por sí una zona de contacto, de las palabras de Prat, en la que suelen aflorar relaciones desiguales y asimétricas, haya revivido además en el ámbito hispanohablante esa zona de conflicto que comenzó a principios del siglo XX con la polémica del Meridiano y que pone en evidencia la cuestión no resuelta que comenzamos o que dijimos al principio, el papel de España y de los productos culturales españoles en la esfera intelectual de la América hispana. Que las traducciones hechas en España desagraden a cierto sector del público lector hispanohablante americano no deja de ser una muestra de una consideración más amplia, que la traducción, que del rol cultural de España
se sigue haciendo en la América Hispana continúa siendo problemática, aunque hayan transcurrido más de 2 siglos desde la emancipación. Y finalizo, ya se lo prometo, volviendo a la polémica, con las inteligentes palabras pronunciadas en un trabajo dedicado a ella por la filóloga argentina Leonor Fleming en el marco del 13º Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, celebrado en Madrid en 1987, que suscribo en su totalidad. Cito: el desinterés peninsular, debido en gran medida a la falta de imaginación en el poder, frustró lo que hubiese podido ser un desarrollo conjunto. Por el contrario, fomentó un paternalismo trasnochado, sostenido durante años por la retrógrada y utópica propaganda oficial, cuyos ecos llegan aún hasta nosotros. La polémica, a pesar de todo, sigue en el aire, y el conocimiento recíproco, en contra de lo que podría creerse si se atiende a tanta declaración de buena voluntad, aún está pendiente. Quizá el esfuerzo por eludir la retórica tradicional, que es evidente en estos días, sirva para que esas palabras no queden flotando en el vacío, sino que efectivamente incidan en la realidad. Muchas gracias. Ahora no sé si se termina ya o hay lugar para un debate. No sé. Hay unos minutos para preguntas por parte del público. ¿Alguien quisiera comentar algo al doctor Saad? Yo lo quiero felicitar, fue muy, muy interesante, muy bien ejemplificado. Y en algún momento creí entender algo que dijo algo inquietante, que este problema que existe en las distintas variantes del habla español no ocurre en las traducciones en lengua inglesa y francesa, y quiero preguntarle a qué se refiere. No quería decir eso. Lo que quería decir es que, vamos a ver, en la historia de la traducción al español, en los últimos, pongamos, en el siglo XIX, lo más reciente, en el siglo XX, lo más reciente, ¿no? Pues España tuvo su papel predominante, pero también lo tuvieron México y Argentina. En los años 40 y 50, con la dictadura franquista, pues los países que traducían eran México y Argentina. Cosas distintas. Quizá en Argentina se traducía más literatura, en México más ensayo, sobre todo el fondo, ¿no? Aunque también desconozco muchos aspectos de esto. Lo que quería decir es que no hay otra lengua en el mundo donde haya 3 países dentro de esa misma lengua donde haya una tradición traductora que en cierto modo compite o podría competir en el futuro, ¿no? Porque yo estoy seguro de que la hegemonía española se va a acabar. No sé cuándo, pero se va a acabar, porque es lógico que se acabe. Entonces, eso no sucede en el inglés. Entre otras cosas porque los ingleses no traducen, ¿no? Ni los americanos. No es un problema. No es un problema, es un 3% del total de las publicaciones, pues eso no es un problema en inglés. En francés, yo diría que tampoco. El francés es Francia. El francés es Francia. Quebec han intentado hacer cosas, posiblemente hagan más, pero no es comparable a México o Argentina en relación a España. Entonces, lo que quería decir es que este problema o este debate, o llámese como quiera, es inédito en la historia de la traducción y en la teoría de la traducción porque, sinceramente, no he localizado ningún otro similar antes. De ahí su interés. Bueno,
gracias. Tenía una duda sobre esto que decía del compromiso de la legibilidad. Decía que en España deriva en que se haga esta naturalización, ¿no? Entonces no sé si en México y en Argentina no existe este compromiso con la legibilidad o deriva en otra cosa ese mismo compromiso. Yo solo le puedo contestar el caso español, no por el caso argentino y mucho menos el mexicano. Lo que les he leído son referencias que he encontrado, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el fondo aquí, pues según lo que he leído, publicaba de acuerdo con esa norma, ¿no? Un español no regional, que se pudiera leer en todo el ámbito hispanohablante. Pero claro, el fondo traducía mayoritariamente ensayos, donde quizá es más fácil hacer eso. Y en el caso de España, las editoriales que publican ensayos también, en cierto modo, aplican esa norma. No lo sé, qué se va a hacer aquí o qué se va a enseñar aquí, ¿no? Desde luego los argentinos sí que tienen en cuenta que claro, que la variedad rioplatense es una más de las latinoamericanas y que ellos no pueden refugiarse en la variedad rioplatense porque más allá del norte de Argentina ya nadie la tiene, y tampoco en Chile. Entonces es demasiado exclusiva de Argentina y de Uruguay. Ahora, ¿qué va a pasar en México? Pues no lo sé, me encantaría investigar eso, me encantaría verlo, ¿no? ¿Cómo se va a traducir la literatura en México o cómo se está traduciendo ahora? Porque también les digo, y lo lamento, que llegan muy pocas traducciones mexicanas a España. Quizá con la edición digital podamos ver más, pero ahora mismo no. Sí, muchas gracias por la conferencia también. Y escuchándolo, pues uno ve en los años 20 la relación era de un nacionalismo casi racista, se podía expresar en estos términos. Estamos en el año 2013 y como que si no hubiera cambiado nada, no por razones que ya no se pueden expresar, sino por razones económicas. O sea, el mercado está ocupado por las editoriales españolas, lo acabas de decir. Entonces, me parece muy interesante este recorrido histórico y creo que habría que seguir investigando un poquito en esto. México, efectivamente, en los años 40 fue uno de los grandes países traductores por los refugiados españoles que crearon el fondo y que empezaron en varios ámbitos académicos a tener, mucho más en ámbitos académicos que literarios incluso, a tener una actividad traductora muy fuerte. Entonces, es muy interesante ver cómo yo también creo que la situación del español es bastante única. Seguimos con las mismas obsesiones. La lengua suena. Todos podemos leer el pibe, el chamaco, etc. Yo a lo que nos pasaste ahí no entendí absolutamente nada. Me puse la fulana, o sea, nada. La verdad es como si fuera otro idioma. Pero yo tampoco, Esto me consuela mucho. Pero digo, pues es un comentario, pero sería muy interesante comparar cómo evolucionan y cambian a lo largo de la historia esas relaciones entre un supuesto centro y una supuesta periferia. Yo creo que los polisistemas se vuelven a acomodar finalmente. Sí, sí. Yo, si me permite que añada algo, simplemente decirle que hay una cosa que me tiene muy intrigado, y es el caso de las producciones argentinas de los años 40 y 50, que ellos consideran modélicas y que no sé si es así, efectivamente, son modélicas o están de cierto modo idealizadas. Y si en ese momento esas traducciones eran las posibles, en ese momento ya no lo son. Pero eso está todo por ver. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Y a mí, modestamente, es lo que me interesa ahora mismo. Claro.
quiere hacer una pregunta. Bueno, yo además de felicitarla por la conferencia, estuvo muy interesante. Me gustaría decirle que, bueno, habría quizá una línea de investigación interesante, sería ver si diferencia en las traducciones del fondo que ahora traduce literatura infantil y juvenil con respecto a las traducciones de ensayos y científicas, ¿no? que existen. Habría que hacer un análisis, un estudio, y ojalá algún mexicano o usted mismo tomara esa línea de investigación para ver si existe una diferencia en las traducciones del mismo fondo de cultura respecto a las traducciones literarias que se están haciendo ahora y respecto a las traducciones históricas, económicas, etcétera, que sigue siendo, ¿no? Sí, sin duda. Y sinceramente les digo que si eso se planteara desde aquí como línea de investigación, a mí me encantaría colaborar. Otra pregunta. ¿Alguien? Nadie. Otra pregunta por acá, ¿no? Bueno, pues entonces los invitamos a todos a tomar un café. Hay café y galletas y se los bajo para después de